Hola, muy buenas tardes, profesora. Nosotros somos estudiantes del octavo nivel. Vamos a hablar sobre el teatro griego y a continuación va mi compañero Kevin Alvia Delgado. Bien, buenas tardes, profesor. A continuación, ¿qué es el teatro griego? El teatro griego surge en el siglo IV a.C. en Atenas. Esto se debe a las representaciones teatrales que realizaban en base a ceremonias religiosas y se representaban a través de la tragedia. Y con el tiempo ya se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. En el teatro estaban construidos al aire libre. Solían mayormente establecerse al lado de una colina, por lo que el eco, para que se escuchara mejor el eco de las personas. Las primeras actuaciones, como ya lo mencioné, fueron de tipo religiosas, que estaban representadas con el fin de que se transmitiera una tragedia. A continuación, el origen. Estas se deben por la celebración del dios Dionisio, que era el dios del vino. Estas se realizaban por fiestas por fiestas que se hacían una vez por año y duraban durante varios días. Estas se consideran también como unas precursoras del teatro griego y consistían en realizar con convenciones con mucha gente, donde la gente bailaba y tomaba vino representando al dios Dionisio. A continuación, mi compañero Pablo. En cuanto a las características del teatro, tenemos que la actuación era únicamente masculina. También teníamos diferentes tipos de representaciones al aire libre. Esto lo voy a detallar más adelante. También contamos que existen dos géneros que son la tragedia y la comedia. Como podemos notar, al existir dos géneros, se dividía mucho el teatro griego. De esta manera, todo tipo de obra destinada a un género se representaba de una manera diferente. Tenemos que también en el teatro los colores de las vestimentas eran fundamentales para dar un tipo de espectáculo más atractivo. También encontramos que la máscara y el vestuario griego eran diferentes tipos de elementos que lograban hacer que, como ya lo dije, la obra fuera mucho más atractiva. Tenemos que la peluca, la máscara, túnica negra, era para personajes tristes. También las púrpuras para los reyes con coronas, que ayudaban a distinguirlos de otros personajes y utilizarlos como símbolo de poder. Y en las tragedias también se usaba una prenda, unos coturnos, que eran una especie de suecos altos, que hacían referencia a dioses, porque imponían respeto. También encontramos que había más personajes que actores, y los personajes se representaban por los mismos actores. También tenemos que, gracias a las máscaras, podían interpretar varios papeles. Esto en el punto contrario. También tenemos que en poco tiempo las representaciones teatrales griegas se partieron en tres tipos: tragedia, comedia y drama satírico. En cuanto al público, como ya lo explicó mi compañero Kevin, se realizaban estos eventos al aire libre, donde encontramos que se diferenciaba la orchestra, que era un espacio circular cuya superficie era lisa y compacta, donde se podían brindar diferentes tipos de espectáculos. También tenemos el esquene, que era una estructura rectangular construida justo detrás de la orquesta, cuya altura de 3 metros respecto a esta última. Y también tenemos el coilon, que era el lugar donde el público contemplaba al espectáculo. A continuación, mi compañera Angie. Bueno, a continuación, el teatro griego tiene sus obras más importantes. Cabe decir que una de sus grandes obras literarias está la Ilíada y la Odisea. Estas obras de aquí
son escritas del autor Homero. Como bien se sabe, la Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises. Aquí se emprende un viaje de guerra en Itaca desde el momento en que se finaliza la guerra de Troya. Aquí también se narra en la Ilíada, en la obra, el momento en el que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. En este caso, la Ilíada es un poema de género épico que trata de una ciudad llamada Troya, en el que hacen algunos rescates con algunos dioses. Por otro lado, también tenemos La República, que es escrita del autor Platón. En este caso, aquí el tema central de La República es la reflexión sobre la que se justifica o se realiza una justicia en cómo se expresa en el hombre, lo que lleva a Platón a abordar la organización de las ciudades, estados y los ideales. ¿Ya? En general, la justicia es la virtud de todos ahí en la República. También tenemos otra obra muy conocida como Edipo Rey, que fue escrita por Sófocles, uno de los autores del antiguo griego. Edipo Rey es una de las obras clásicas del teatro griego, ¿ya? Cuya importancia se rescata la civilización occidental, además de constituir una pieza maestra desde el punto de vista teatral. Edipo Rey representa una serie de conflictos humanos y valores sociales. Estos son muy considerados en lo que son las arquitecturas desde el punto de vista psicológico y sociológico. También otra de las obras está Prometeo encadenado, ¿ya? Que es escrita por Esquilo. Esta obra está basada en el mito de Titán, ¿ya? En este caso, aquí, este es una de las obras del antiguo griego, que habla, que habla un poco sobre los dioses que aquí hacen una, recibe como quien dice, un robado de fuego para entregarlo a los morales, y por eso es que aquí se hacen unos castigos a los dioses Zeus, que es uno de los dioses más conocidos ahora en la actualidad. Asimismo, el Prometeo, que es otro de los más reconocidos de los autores. También tenemos como obra la retórica de Aristóteles. Aquí este libro consta de tres. La primera trata sobre la estructura de la retórica y sobre las especies de la retórica. El segundo libro está dirigido al público, ya que este trata de un cuento que es capaz de razonar al sujeto con mucha pasión y modos de ser. Y el tercer libro estudia la forma más adecuada de los discursos con vías a la persuasión. También cabe decir que otra de las obras está Media, que fue escrita por Eurípides. Aquí la tragedia, aquí pasa una tragedia que trata de la conocida historia de Jason tras la aventura que lo llevaron a conquistar el Vellocino de oro. Aquí también se trabaja lo que es los impuestos por algunos dioses, entre otros. Ya, en sí, cada una de las obras son muy importantes, ya que en sí la literatura griega marca un antes y un después en la historia, puesto que muchas de las obras que ya les mencioné nos servirán, eh, para desarrollar un género teatral, también temas como occidentales posteriormente. Cabe decir que cada uno de los autores son muy reconocidos y estudiados
actualmente. A continuación, mi compañero Kevin les presentará un video relacionado sobre lo que le hemos mencionado. Amigos de YouTube, hoy veremos el origen y las características del teatro griego. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato en la época antigua. Estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabríos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Arión crear el ditirambo. De las representaciones surgió una en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. Se le atribuye a Tespis haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta, que era un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquené y la primera grada. Habían dos fiestas dionisíacas al año. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales o leneas se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por cuenta de los ciudadanos ilustres y era todo un honor. A ellos se les denominaba coregas. Aristóteles afirma en la Poética que la tragedia está llena de belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representa a los hombres como hombres mediocres y peores de lo que son. Las funciones giraban en derredor de una acción coral, razón por la cual se dividía en estas partes. Los cantores eran conocidos como coreautas, quienes estaban dirigidos por un corifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras, el actor utilizaba también coturnos para destacar entre el coro. Destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Progresivamente la tragedia fue incorporando una concepción fatalista de la vida y la importancia del héroe y del destino se vuelven fundamentales. Además se produce la imitación de la realidad o mímesis. Esta realidad se refiere más que nada a la aristocracia, ya que el héroe era siempre un noble. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes suscribirte a este canal. Ahora cada uno de mis compañeros va a dar una pequeña síntesis de lo que fue el video y de la importancia del teatro griego en la actualidad, o incluso cómo influyó en las otras culturas. Paul. En mi opinión, yo puedo aportar que el teatro griego se basa fundamentalmente en lo que es la sátira. Sátira que podemos relacionarla al día de hoy como una evolución de lo que sucede en la vida real, pero expresada de una manera burlesca, de situaciones que pasan, pero las podemos ver como algo común, que al final, si se la toma de otro punto de vista, puede causar un poco la comedia. En este tipo de sátira que nos presentó el video, es como reflejar un poco lo que es la evolución humana, tanto en las culturas y cómo la misma ha ido pasando de generación en generación a través del conocimiento. Ya. En mi opinión personal, es importante que resaltar que el teatro griego se originó en Atenas. Ya. Esto, si bien pudieron observar en el video,
ahí se realizaban algunas celebraciones. También se pudieron ver, generaban religiones cultas en todos los dioses, ¿ya? Entonces es importante que nosotros resaltemos también la forma que ellos tenían anteriormente, su forma de vestir, de tratarse con las personas, también eh, cómo ellos tenían sus acciones, cómo ellos demostraban el gobierno como era de antes, así que era un poco tirano. Y entonces en esas épocas antiguas, todas estas celebraciones se realizaban a manera que los dioses como Dioniso o Baco, que también era otro de los dioses, que era un dios del vino, eh, ellos hicieran como tipo culto todas estas cosas. Gracias. Y para finalizar, mi opinión sobre el teatro griego. Como podemos observar, el teatro griego aportó grandes elementos para lo que es el teatro actual. Uno de estos tenemos que son el uso de las máscaras, porque estas se siguieron utilizando en los otros teatros al esparcirse por el mundo. También vemos la similitud que tiene el teatro antiguo con el teatro de ahora, teatro moderno, que aún se siguen utilizando los vestuarios, se sigue imitando una tragedia. Y a pesar de que ya no se usan las máscaras, ahora se utiliza lo que es el maquillaje. También encontramos los elementos que ya no son de corte de una tragedia, sino que ya pueden ser cómicos, o sea, se adaptan a una realidad actual. Muchas gracias.